¿Qué era, Gonza? No, como me da cualquiera de las dos dinámicas igual, si quieren comenzar proyectando y mostrando la arquitectura y demás, Ujú. y después vemos las preguntas, o si quieren comenzar por las preguntas y que eso vaya desencadenando lo demás, yo al menos desde el punto de, estoy como Solution Architect en Strata, siempre más desde el punto de vista técnico, para que te quede por ahí, Juan Pablo, mi idea es entender bien cómo está construido el backend, cómo está construido el front, cuál es la infra, al menos ese es como mi scope, entonces cualquiera de los métodos que cubra eso para mí está bien. Súper, buenísimo. Entonces les comparto pantalla eh, y vamos discutiendo. Acá está todo el equipo de dirección de sistemas, de inteligencia artificial, de desarrollo, arquitectura, DevOps Security. Entonces creo que vamos a poder ir respondiendo pues cualquier pregunta, ¿no? Eh, si quieren, empezamos en temas de arquitectura general. La pregunta es, ¿la aplicación es monolítica o si está basada en microservicios? Y pues la realidad es que es una aplicación híbrida. Ahí, no sé, Chío, si quieras como ahondar un poquito más en el tema. Sí, Doc. Ay, este, pues sí, es una aplicación monolítica tanto en frontend como en backend. Eh, o sea, sí se planea eventualmente pasarla a microfrontends y microservicios, pero por ahorita todo está monolito. Ok. Entonces aquí lo ponemos como más como un monolito, ¿no? Creo que, o sea, digamos que había, digamos, planes todavía no bajados, ni aterrizados, ni nada, de eventualmente hacer algo más híbrido, pero hoy lo único que tenemos es un sistema monolítico, ¿no? Y ahí, Rocío, mi pregunta es, entonces vos habías hablado de Django, ¿no? Que sería Python, y que es Sí. lo que hay corriendo un servicio, suponte en el puerto 3000, que, hablando del backend, ¿no? Que son las Mm, API, levanta este servicio, escucha en un puerto y expone ciertos endpoints, una cosa así sería. sí, Ok, justo así. O sea, ok. tenemos, expone como la API y tenemos también la parte de gateway, entonces no está como expuesto como tal. Si no se entra por gateway, se tendría que entrar por una VPN. O sea, es como un proxy, tiene la API Exacto. o sea, Django escuchando en el 3000 y un proxy reverso adelante que hace o un balancer, algo por el estilo, un gateway, como decís, que mapea el 443 y con el certificado. Ok, Exacto. Sí. ok, perfecto. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta es, ¿se tiene alguna documentación? Ah, bueno, adelante, Paul. Sí, digamos, en sistemas monolíticos o Django o cualquiera de esos existen diferentes formas de hacer los despliegues como para garantizar. Hay un tema, pasa mucho el desarrollo, es que el desarrollador dice me funciona en mi máquina, pero cuando se sube a producción no. ¿Utilizan dockerización o cómo garantizan que los environments en el Django, por ejemplo, funcione el control de dependencias y no solo dependencias del código, sino dependencias, por ejemplo, del Python por debajo o de la máquina por debajo, que esté utilizando algún servicio de ARM o de x86? Para el em, backend, sí, el backend está dockerizado, frontend no. o sea, el backend está dockerizado. Cuando lo suben a la máquina, digamos, de desarrollo, entra dentro de un Kubernetes o entra dentro de un... Híjole, Para, para MRI, perdón, Ah, sí era. no, nada más hace, sí, de MRI, no es todo lo que estamos explicando, perdonen. O sea, sí, sí está dockerizado. La verdad es que no sabría decirte si entra dentro de un Kubernetes o no. Eso es más, o lo maneja todo el equipo de sistemas. Ahí, Eh, pues, si Docker quieres, Compose aprovechando o algo acá, así, o eh, si alguien tiene como, creo que está Dani o, ¿quién más está? Sandra. Si pueden ayudarnos a responder esa pregunta, siendo a través de Kubernetes cuando está dockerizado.
Sandra, ¿Cuál Dani. es la pregunta, doctor? Perdón. Sí, cuando hacemos los despliegues, el back que está dockerizado entra a través de Kubernetes o cómo entra. No, está sobre Docker Compose en una instancia. ¿Y algún manejador para el Docker? O sea, o entran por SSH y actualizan el Docker con un Docker Compose. Exactamente, en los entornos productivos entramos mediante System Manager de manera operativa y actualizamos, reconstruimos la imagen y actualizamos con un Docker Compose. O sea que está en Amazon, ahí por el sistema. Así es, sí, justo está en AWS. En Amazon en una instancia con Docker desplegado y un Docker Compose, que es el que orquesta apertura de puertos, directorios, etcétera, y ahí está Así es, sí, el con el 3000 y un API Gateway por delante que mapea ese puerto 3000 al API Gateway con los distintos endpoints. Algo así, ¿entendí bien? sí, sí, así es. Dale, gracias. Super. Entonces, existe documentación técnica actualizada. Tenemos una documentación de arquitectura que si quieren, más adelante que terminemos con esta parte de arquitectura general, les mostramos. Y es como, la verdad es que tenemos muy poca documentación. Eso es como prácticamente las únicas cosas que tenemos, ¿no? La arquitectura, ¿cuál es la arquitectura del código fuente de desarrollo? Pues aquí les ponemos que es un monolito. No tenemos diagramas de clases, la verdad es que, insisto, creo que esa es una gran área de oportunidad. Hemos trabajado como mucho desarrollo muy rápido, entonces hemos sacrificado un poco la documentación. Entonces, no tenemos diagramas de clases, no tenemos tampoco algún esquema de clases. Adelante, Paul. Digamos, el tema de monolito, quisiera como que entender un poquito, porque digamos, si uno está siguiendo Django, en teoría Django es MVC. Ok. Por eso preguntaba, porque uno a veces dice, voy a usar Django, pero voy a utilizar una arquitectura reactiva. O sea, utilizando, por ejemplo, filtros de arreglos para los eventos, para el manejo de los eventos. O funcional. Ya el código como tal, cuando describen ustedes monolito, ¿me pudieran dar un poquito de entendimiento a por qué dicen monolito en el código? No tanto en el despliegue o en el sino digamos, la organización del código dentro del proyecto back, por ejemplo, o la organización del código dentro del proyecto front. ¿Cuál es el patrón de diseño que se está utilizando ahí? Ok. Eh, Gracias. O sea, de Django se utiliza pues el patrón MVC, que es como lo que se utiliza constantemente, pero no se tiene una estrategia como tal. O sea, ni para frontend ni para backend. Frontend, si bien está hecho en React, no se sigue una arquitectura como tal. Y de backend es lo normal, o sea, MVC, pero insisto, no se tiene ni micro backends, ni se tienen como microservicios, ni nada. Entendido. Sí. Diagrama de clases no tenemos. Esquema de datos tampoco tenemos. Diagramas de arquitectura, pues tenemos diagramas contextuales. Déjenme, creo que sí, tenemos nada más diagramas contextuales. Y esto de diagrama para segmentación, se me olvidó quitarlo. En realidad son diagramas como más operativos, que son los que ya veíamos ayer, no son diagramas de arquitectura. De arquitectura sí tenemos contextuales. Utilizamos infraestructura como código. La verdad es que hoy creo que justo es una de las grandes cosas que tenemos que evolucionar. En realidad no tenemos infraestructura como código. Eh, ¿Cuáles son los esquemas de trabajo Git? Y aquí no tenemos un esquema definido. Creo que aquí pueden salir preguntas. Entonces no sé, Chio, si quieres como ahondar un poco más en esta parte. Perdón, Doc, ¿en cuál? Ay, perdón, se dejé de compartir. La pregunta es sobre Git. O sea, Ajá, sobre Git. digamos, hay empresas que ponen un ticket en Jira, el Jira está unificado con Git, entonces el feature genera una rama, o sea, Sí. como entendiendo. No, nosotros
Tenemos, por ejemplo, nuestro GitHub y en nuestro GitHub tenemos una rama pre, que es la que actualiza, por ejemplo, preprod y todos salimos directo de pre y hacemos el PR directo a pre, pero no tenemos ya un flujo conectado, por ejemplo, a Monday, que es lo que utilizamos. Lo que sí se tiene ya es como todo el flujo de que una vez que se sube directo a pre, se actualiza preprod automáticamente. Ok. ¿Hay un encargado de los pull requests? Sí, solamente yo puedo hacer el pull request, pero por ejemplo, toda la parte de actualización de preprod y de producción la hace sistemas. Ok. ¿Cuántos ambientes manejan y cómo? Pre y Pro. Y especificamos que en AWS no tenemos cuentas separadas para Pre y para Pro. Para profundizar en esta parte, no sé si esto es tuyo o es más de Dani, Chio. Es de Danny Doc. Ok, Dani, aquí no puedes como apoyar a platicar un poquito más a detalle de estas cuentas o si existe alguna duda particular. Sí, doctor. Está dividido, como bien dice el doc, más que nada en redes diferentes, en VPC distintas, y los accesos se manejan mediante tagueos de cada recurso, pero viven en la misma cuenta, ¿no? Máquinas separadas. ¿Perdón? Son máquinas separadas, es decir, porque al, Sí, al son estar máquinas, dockerizado. son máquinas completamente separadas, Paul. Están en distintas VPCs, las de Pre y las de Pro, y no se ven, ¿no? No se tocan por ninguna razón. Bien. Hay una pregunta ahí. O un comentario, Sandra. Adelante. Sí, disculpen, solo para complementar un poco a lo que comenta Dani, también mencionar que igual las bases de datos de prod no se tocan en ningún punto en pre, tenemos nuestras propias versiones en pre con datos test para pues evitar cualquier manera de datos cruzados. Esto me saca una pregunta. ¿Estos datos PRES los hacen por factoring, o sea, o scaffolding, o los han metido manualmente? Se han metido Un poco manualmente. manualmente, ok. Sí, se han metido manualmente. Como buscando esas pruebas de concepto que se tienen en en pro, perdón, Ujú. pero para no bajar datos, ¿no? De producción a pre. Ni siquiera anonimizados, o sea, ¿o hay algún proceso de anonimización para pasar de pro a pre y poder hacer pruebas con datos reales? Sí, justo cuando se metió la primer base de datos, se corrieron queries para anonimizar y ahorita cuando entra la información, por ejemplo, se cambian los teléfonos por teléfonos de nosotros justo para hacer pruebas y para que no aparezcan los datos, los nombres van anonimizados, van las tres primeras caracteres y después con asterisco de cada nombre. Pasa lo mismo con la parte de los correos. Buenísimo. Sí. Pero es un proceso manual para copiar y anonimizar, no es algo que esté dentro del flujo de trabajo. No, ahorita cuando nosotros ingresamos información de forma automática a Preprod, o sea, la primera vez sí se hizo manual, después sí podemos ingresar información de forma automática, que es básicamente la misma que recibimos en Prod, pero para preproducción. Pero ya entra anonimizada, o sea, por nuestro proceso ya lo anonimiza. Ok, bien, buenísimo. Pasamos a esquemas de testing, que no se realizan esquemas. Ahí, Chio, creo que también puedes platicarnos un poco más a detalle. Sí, ahorita no se realiza como un testeo con PyTest o con Yes ni nada por el estilo, o sea, lo único que se hace es el QA manual. eh, entonces no tenemos por ahora ningún esquema. ¿Y hay alguien encargado de QA, aparte de desarrollo? ¿O el Eh, mismo desarrollo? sí, o sea, desarrollo y el equipo de PM pasa su QA también. Ok.
¿Y tienen listados de QA, o sea, de chequeo manual? Sí, matrices, generamos matrices por ejemplo, por futures. Cuando generan un test de un feature nuevo, ¿retestean todo o solo testean el feature? Del lado de desarrollo se retestea todo. De igual forma, cuando se sube a producción, se hace como un pase de todo, asegurándonos que todos los perfiles funcionen de forma correcta, que todas las funcionalidades y más las principales funcionen de forma correcta y sobre todo la feature que se está subiendo. ¿Y eso cuánto tiempo les tarda hoy en día? Como lo hacemos entre dos personas, más o menos como 1 hora. Ok. Sí. Y creo que la siguiente también es tuya, Chio. Sí existe un esquema de aprobación pull request para la producción, ¿no? Creo que va en la misma línea. Sí, o sea, el pull request que yo apruebo y que yo hago es el de preprod. Una vez que pasa a preprod y que se actualiza, hacemos el testeo sobre preproducción. Y una vez que está ya testeado en preproducción, lo que se hace es que generamos un ticket en Monday con todos los datos para que se pueda subir a producción. El paso a producción así lo hace sistemas, no tenemos ahí ninguna injerencia, pero ya va testeado desde preproducción. Y sistemas lo hace, o sea, no hay el CI/CD, digamos, como Continuous Deployment. Lo que entendí es entran por SSH manualmente. Ellos tienen un proceso de actualización manual, digamos. Reconstruyen Eh, reconstruyen el contenedor, etcétera. Me parece que sí, pero Dani es el que puede contestarse. Y Dani, ¿nos apoyas para aclarar el punto? Sí, justo el proceso es un poquito más operativo. Como les comentaba, así se entra a la instancia y se hacen las configuraciones que nos dictaminan en el change request. Si se quiere cambiar alguna variable de entorno, se agrega. Si se quiere cambiar alguna configuración en la infra, se cambia. Posteriormente, se hace el pool de los nuevos cambios, se construye la nueva imagen y se echa a andar la nueva imagen. ¿Y cómo se manejan los rollbacks? Los rollbacks, nos vamos a una rama anterior o a un commit anterior y hacemos el mismo proceso. Y en data, por ejemplo, va a ser, tú haces snapshot o imagen antes de actualización. Sí, hacemos un snapshot antes de cualquier actualización. Ese se corre previo a cualquier, antes de las 12, digamos, todos los días siempre va a haber un snapshot, ¿no? Ahí activo. Nos asegura de que pues tengamos esa copia antes de que realicemos los cambios en base. ¿Qué día hacen las actualizaciones? ¿Perdón, Paul? ¿Qué día las hacen? O sea, lo pregunto es porque tenemos muchos clientes que siempre, o sea, hay dos formas de pensar, como que hagámoslo el fin de semana y hay otros que no lo hagamos el fin de semana o por la noche, sino pues porque si hay que corregir algo va a ser muy tarde, sobre todo cuando son trabajos de 24 horas, digamos, operación clínica trabaja 24 horas, entonces desde el punto de vista de sistemas, hacer un despliegue el viernes es un dolor de cabeza por si algo sucede, entonces se hacen los lunes, por eso preguntaba, era como el esquema de organización del... Normalmente lo llegamos a realizar de lunes a jueves, Paul. No hay despliegues los viernes. Si se suscita un despliegue el viernes, a lo mejor fue por algún issue a Hotfix. resolver o algún bug, pero son muy extraordinarios, Paul. Dale, súper. Ok, y ahí creo que también una de las preguntas de Paul, Dani, era cada cuánto hacemos digamos, las copias de respaldo o estos snapshots, si se hacen automáticas o las hacemos manual antes de cada despliegue. Se hacen automáticas, RDS nos da esa bondad y se hacen automáticas, un incremental de cada día, un snapshot de cada día. Se van dejando tres snapshots ahí colgados, ¿no? Nos podemos regresar a 3 versiones anteriores de la base. Diaria, ¿cierto? Una diaria y 3 históricas, ¿no, Dani? Así es, sí. Una diaria de 3 históricos. Ok, bien. Eso lo usan, Amazon tiene una función que se llama AWS Backup, Sí, que te hace como esos incrementales, recurrentes, etcétera, ¿cierto? justo con ese lo usamos y ese es el que nos ayuda a automatizar.
Listo, súper. La siguiente es si se ejecuta on-premise o en la nube, y aquí pues todo es en AWS. Balanceadores de carga. Pero una pregunta, Juan Pablo, digamos, todo lo de ahí se ejecuta en la nube, pero los packs están, o sea, cada institución tiene un PAX local y uno central, ¿cierto? Que habíamos hablado la vez pasada. Hay El un central, servidor periférico, perdón, que se interrumpa. Cada hospital tiene un servidor que le llamamos servidor periférico. sí. Cuando la modalidad manda al servidor periférico, digamos que se almacena cierto tiempo ahí. Allí hay un PAX de emergencia y ahorita como que aclaro el término del PAX de emergencia, y ahí ese servidor local manda de inmediato todas las imágenes al servidor centralizado, que es el data center. Existen enlaces dedicados entre todos los hospitales al data center y el envío es realmente muy rápido. Y esto es porque el sistema que tenemos es de Philips, que es un RIS-PACS orquestador. Y en realidad cuando los médicos radiólogos entran a interpretar un estudio, no entran es decir, el pack que están visualizando, que todo es local, pero en realidad no están accediendo al servidor local, están accediendo al servidor centralizado e interpretan desde el servidor centralizado. Si la conexión se pierde, algo pasa, existe un PAX de emergencia que solo está conectado al PAX local para poder interpretar y continuar la operación, pero realmente si todo fluye adecuadamente y el día al día, es que interpretan en local, pero conectados al data center. El Y data center, el data center está en AWS. no, ese No. data center es todo on-premise. Hasta aquí todo on-premise. Es en un Ok. hospital donde tenemos un servidor gigantesco y que almacena todo. Y ahí está instalado el RIG centralizado, el PAC centralizado y el orquestador centralizado. Bien. Y de ahí se envía a lo que es Aisha en la nube. Entonces, digamos que el hospitalario está aparte de lo que es Aisha y una Exacto. comunicación entre esos dos. Perfecto. Justo. Y lo que hicimos es, tenemos un enlace dedicado con el data center a través de una VPN construida. Eh, digamos que este servidor pues es propiedad de nosotros, pero el software es completamente de Philips, que es nuestro proveedor de packs. Ellos utilizan también un sistema MIR, entonces en el sistema MIR está configurado una regla de copiado que nos manda todos los datos hacia Aisha a través de esa VPN, lo manda en DICOM, no existe como algún sistema de compresión o algo específico, lo manda tal cual, es una regla de copiado. Entonces, cada que llega, y esa regla de copiado se detona solamente por el código de Aishem Array. Entonces, cuando llega un estudio de Aishem Array codificado, entonces la regla de copiado se detona. Bueno, sí, cuando llega el código de procedimiento, más bien, la regla se detona y entonces nos llega la resonancia magnética de cuerpo completo hacia Aisha. Ahora, Aisha también tiene igual un MIRT, ¿no? Entonces en el MIRT tiene, digamos, las reglas para poder recibir esta resonancia, y también tenemos un sistema de query. Como habíamos estado comentando en la semana, nos llega a nosotros a través de un mensaje HL7 que detona el expediente clínico electrónico cuando alguien genera una orden de un estudio de Isham Array de resonancia de cuerpo completo, igual mapeado por código de procedimiento. Entonces nos llega la orden a nosotros. Nosotros ya sabemos que tenemos un estudio pendiente de que nos llegue, y entonces nosotros, si no nos ha llegado la imagen, hacemos un query, ¿no? Normalmente este query, ahí me corregía Víctor, pero creo que lo corremos cada 8 horas. Y entonces este query, si no ha llegado el estudio en función del número de orden que trae ese mensaje HL7 inicial, pues entonces lo vamos a pedir. O también ese mismo query verifica que el número de imágenes que está en el data center sea el mismo que nosotros tenemos, y si no, pues vuelve a hacer una petición para garantizar que tenemos los datos completos, ¿no? Cada orden la puede pedir hasta 3 veces. Si en 3 veces no llega, entonces ya genera un error y ya revisamos por qué fue. ¿Esta lógica la hace en MIRT o la hace lo que se hizo en Django? Ya hace MIRT. La hace MIRT, ok. Toda esta lógica está en MIRT directo, sí. Bien. Dentro de Django, bueno, creo que más abajo lo pregunto, pero dentro de Django para manejar los protocolos de DICOM, me imagino que utilizan DSH Forche. Sí, utilizamos Icon for Chi, sí. Listo. Bien.
Sí, o sea, en realidad nuestro pack de nube para manejar peticiones y demás es un DAI Conforge, ¿no? Parte de eh, cuando revisemos la infraestructura, ver si consideran ustedes que sigue siendo la mejor idea o habrá que pensar en algún otro sistema, ¿no? Hoy la verdad es que nos va bien con DAI Conforge. Hay balanceadores de carga o API gateways, sí, tenemos ambos. Hay, no sé, Sandra, Dani, quien quiera entrar un poco más a detalle. Dani o Sandra, no se peleen. Dani, Sandra. Ah, pues Después. actualmente utilizamos API Gateway, así como tenemos balanceadores tanto de red como de aplicación. Em, Estamos utilizando API Gateway gran parte para esta parte del manejo de las peticiones que se envían directamente a pues, nuestros backends. Los balanceadores de red también se están utilizando en la parte de las conexiones que se hacen desde las VPNs, y también tenemos el balanceador de red que apunta al balanceador de carga y ese apunta a la API Gateway, ¿no? Entonces tenemos como esa combinación de todas estas servicios. ¿Y esto es solo para el back, también para el front? Por ejemplo, o sea, y viene una pregunta que me nace, es, ¿el front se despliega, digamos, en Amplify o se despliega en la misma instancia? Los fronts actualmente los tenemos desplegados en Amplify. En Amplify. Y entonces, digamos, ahí Amplify se encarga del balanceo. Y le ponen WAF Sí, al sí se front. tiene WAF. Ahí Dani, que Sí, nos ayude a complementar un poco. se tiene una capa WAF enfrente del Amplify y estos consumen API Gateway, ¿no? Es la única puerta de entrada, como bien dice Sandy, API Gateway hacia nuestros consumidores, y todos los balanceadores son privados. Súper. Luego, el siguiente punto es una aplicación stateful o stateless. Ahí creo que Chio nos puede ayudar un poco más con esta parte de que tenemos cookies y cachés para sesión de usuario y resultados. Sí, lo que se maneja, como es React y no queremos perder como la información si hacen algún reload o algo por el estilo, lo que se maneja, por ejemplo, del lado de front es que una vez que se inicia sesión, obtenemos las dos cookies, que son la cookie de Cognito y la cookie que nos genera Django, y se guardan en cookies también, se guarda, por ejemplo, alguna data del usuario en variable como en sesiones, y lo que hacemos es, por ejemplo, en cada petición que se hace al backend, lo tenemos, si bien en una, o sea, guardado como en el React, como en los estados de React, si por algún motivo se llega como a hacer un reloadeo, lo tomamos de las cookies. Básicamente para eso se utilizan del lado de front, y del lado de back, como no está en el mismo servidor, por así decirlo, no generamos las cookies. O sea, no hay como que las cookies que se generen en back puedan comunicarse con front. Tú mandas el token en cada transacción al back para chequear que el token. Sí, sí, Y se el back mandan. chequea contra Cognito que esté autorizado el usuario. Sí, se mandan dos tokens. Se manda el de Cognito y se manda el de Django. Eh, las únicas APIs, por ejemplo, que no te los piden, pues son las de crear cuenta o las de login. De ahí en fuera, todas las demás te piden ambos tokens. Ok, bien. Ok. Luego, el siguiente punto es cómo se gestionan las sesiones. Creo que ahí justo ya estás platicando un poco, pero eh, no sé si vale la pena como aclarar algún otro punto, Chio. Ahí yo, por ahí la única, pensando, que me queda bastante claro cómo está construido backend, frontend, Docker Compose, todo eso lo tengo, creería claro, es esto. ¿Tiene alguna integración con algún componente, me refiero a algún componente médico, físico, o algo en el on-premise, o simplemente llegan archivos a un bucket? Digamos, ¿cómo es la interacción
con los componentes, ¿no? Yo creo que esa la tengo clara, de acuerdo a lo que dijo Juan Pablo, Gonzalo, creo que son 2000. Esa es la respuesta a lo que tú estás preguntando. Desde el universo médico on-prem hacia el universo Aisha, hay 2000 que hablan entre ellos dos. Ok, entonces esa sería, además del backend, esos 1000 y está en la nube y se comunican entre ellos dos, y Django es el que va a consultar al 1000 que hay en la nube y procesa la información para enviarla al frontend, algo así sería. Exacto, eso es lo que entendí. O sea, no sé sí. quién le consulta a quién, pero debe haber. Pues la pregunta es si son máquinas separadas, el MIRF y el backend, o están No, en ¿cómo dos se entrega dockers el dentro de la batch misma máquina. No, son separadas. Lo que hace MIRT es llenar como cierta información en base de datos y lo que hacemos es procesarla una vez que ya está en base, o sea, la llena con una bandera como false y nosotros detectamos todo lo que viene como false y lo vamos procesando. Y, por ejemplo, resultados directo MIRT los ingresa a la base de datos. Ok, Cuando tú y más, dices que llega a la base de datos como false, ¿es como que dispara un trigger? Sí, de cada 4 minutos nosotros entramos a procesar la información que viene como false. O sea, Entonces, no es on demand, no es un trigger, sino es un proceso un cron. exacto, porque en realidad me parece que MIR ingresa cada determinado tiempo, entonces nos da como el tiempo perfecto para hacerlo cada 4 minutos. Bien. Igual aquí creo que a lo mejor en este punto valdría la pena ver el diagrama. Digo, es un diagrama sencillo de arquitectura. Creo que con lo que hemos platicado a lo mejor eventualmente vale la pena ver a complementarlo. Pero ahí no sé, César, quién lo va a explicar, pero creo que puede aclarar un par de los temas que estamos viendo ahora. Aquí me puedo apoyar, Sandra. Ok. Claro, ¿qué específicamente quisieran les explique? O sea, yo creo que una descripción general y ya si hay preguntas, pues ya entramos en algunos de los puntos. Ok, de acuerdo. Bueno, como se puede ver en el diagrama, te contamos tanto la parte donde van a acceder el personal médico y los clientes web o móviles, y pues también se tiene como este acceso donde está el data center del Hospital Ángeles, ¿no? Primero, si nos vamos al personal médico y los clientes web o móviles, ellos se conectan a un frontend que está hosteado en un Amazon Amplify. Este Amazon Amplify pasa por un WAF para la cuestión de seguridad. Luego se tiene una API Gateway para la parte del manejo de peticiones y este pasa a un balanzador de aplicación. Se hizo hace poco en AWS una actualización donde ya puedes conectar API Gateway directo con ALB, pero eso fue hace poco. Entonces, actualmente las estructuras que se tienen es API Gateway, Network Load Balancer, Application Load Balancer y API Gateway, ¿no? Pero bueno, aquí nada más lo mostramos como el ALB. Este ALB va a estar apuntando a un ECS cluster, que es donde están alojados este backend containerizado, que es de Docker Compose, que se mencionaba anteriormente. Y también se le estaría como target nuestras bases de datos que están en RDS Amazon Aurora, que son de PostgreSQL. Esta parte de el PAX se puede ver un poco más abajo, que es donde tenemos pues nuestra propia base de datos que es Aisha PAX y una instancia donde está alojado el Daikon 4G, que es el que funciona como nuestro PAX, y también otra instancia que es nuestro MIRF. Este MIRF, el que se llama motor de integración HL7, es el que podemos ver, se está conectando a un site-to-site VPN, que es el que se conecta al data center de Hospital Ángeles. Y así es como obtenemos la información de nuestro PAX. Después, este Daikon 4G también le termina escribiendo en la base de datos de Aisha Backend
en la cual hacemos nuestras operaciones ya de IA. Se realiza, se tiene una instancia donde se realiza toda esta parte del procesamiento de IA, donde se realiza la segmentación y se crean los modelos 3D STLs que se terminan guardando en una bucket. Esta instancia es prendida mediante una lambda y pues... Nada más, Sandra, y claro. perdón que te interrumpa, nada más para no generar confusión, no son STLs, son los que se generan como punto .h, ¿no? Sí, una disculpa, justamente. Una pregunta. Ahorita dijiste, tienes el DSH4Che y también tienes el MIRF. ¿Están dockerizados en las instancias o están instalados digamos, en la parte de bajo nivel? El Daikon4Chi está dockerizado y ahí, Dani, corrígeme si me equivoco, el MIRF también se encuentra dockerizado en prod. No, el MIR sí es un demonio. El único contenedor es Daikon4G. Ok, y lo que vemos ahí como el ECS cluster sería el Docker Compose. En efecto. Ok. Listo. Super. Entonces me regreso a compartir. Ahora, igual estos esquemas con gusto se los compartimos. Nos manejamos en el lenguaje y el stack tecnológico. Aquí el primero es en qué lenguaje está desarrollado. Pues tenemos Python, JavaScript para backend y React para front. Creo que eso ya se ha ido como trabajando. Framework que utilizamos. Aquí creo que sí vale la pena entrar un poco más adelante por... O sea, cuando dices JavaScript para front, ¿es JavaScript puro o TypeScript? No, ahorita está en JavaScript. O sea, no estás haciendo el React directamente sobre JavaScript, no sobre TypeScript. Sí, sobre JavaScript. Ok. Y creo que la siguiente también la puedes abordar tú, Chio, sobre qué framework utilizamos. Sí, bueno, para la parte de Dax utiliza Django. eh, Utilizamos React para la parte de front y se utiliza el Celery para manejo de notificaciones y para el procesamiento de órdenes, que es el que entra a ejecutar la tarea cada 4 minutos. Ok. Versión de Una lenguaje. pregunta, digamos, ¿no están manejando colas o todo está dentro de la base de datos? O sea, la base de datos es el que maneja los status y cron jobs entran a la base de datos y basado en eso se trabaja. Digamos, internamente el modelo esquema de flujo de datos va por, si lo estoy entendiendo bien, o sea, entra a la base de datos con una serie de datos, entra un cron job y mira una serie de, digamos, de flags y basado en eso cambia los flags y después llega otro cron job y así sucesivamente va pasando de un paso al otro. No, lo que hacemos es que Mirt ingresa la orden, que la orden es, por ejemplo, de cada estudio que se hace. Y lo que hace Celery es que cada 4 minutos entra solamente a la tabla de órdenes y procesa los que están como no procesados. Una vez que los procesa, genera, por ejemplo, el paciente, si es que el paciente no existe, y genera los registros en las tablas de Lab Server, Patch Server y DICOM Server. Una vez que ya los generó, esa orden se pasa a procesada y ya los resultados los ingresa directo Mirta a esas tablas y es lo único que hace como tal Celery. De ahí en fuera, todas las peticiones de información y demás se hacen directo desde Django. Y digamos, cuando se pasa a la instancia que hace la segmentación en IA, Ah, ¿cómo le llega el mensaje? ¿Le llega a es, través de Rabbit o con una cola o Eso es cómo de Fabián. funciona? Fabián, Perdón, de nuevo, ¿cuál fue la pregunta? O sea, un poco entendiendo el flujo de datos, digamos, dentro llega el mensaje y según estoy entendiendo pasa por diferentes estados de base de datos y a diferentes tablas. Y en algún punto se manda a procesar a procesos que son totalmente asíncronos como lo del IA.
si se utiliza alguna cola como RabbitMQ o alguna cola nativa o se mandan, o cómo funciona ese proceso asíncrono de comunicación entre sistemas. En verdad, el procesamiento ahorita de IA se hace por bacheo en las madrugadas, porque nosotros no cuando caen las imágenes de ICOM a nuestro PAX, nos avisa que ya cayeron, que empezaron a caer, pero no nos avisa que ya terminaron de caer y nosotros necesitamos el estudio completo. Entonces, para garantizar que cuando se procese ya tenemos de nuestro lado el estudio completo, lo que hacemos es que en las madrugadas prendemos la máquina de IA, que es la que se encarga de hacer la segmentación. Va a base de datos, busca cuáles son los pacientes de este check-up que se tomaron en ese momento, los procesa, modifica en base de datos los campos que tiene que modificar y ya de esa manera ya la plataforma puede visualizar todo lo demás, ¿no? Que en verdad lo que se modifica es una carpeta, es un bucket en donde nosotros guardamos los archivos de los volúmenes 3D y las segmentaciones para que las pueda consumir el front, básicamente. Entonces no hay una comunicación entre los sistemas con la máquina de IA, es la máquina de IA autónoma yendo a buscar en base de datos cuáles son los estudios a procesar. Ok, pero entiendo que aquí, o sea, se me ocurre, de pronto estoy interpretándolo mal, que hay un punto de mejora porque, o sea, se levanta en la madrugada por chance del destino de que todo está funcionando a la madrugada, que ya todo terminó. Pero digamos, puede existir una posibilidad de que el estudio no haya terminado de subir a la madrugada. Cuando Podría darse exista la posibilidad, sí, ha pasado. Ha pasado. Entonces ahí hay un punto importante de mejora como de verificación de realmente lo que hay que procesar y no dárselo al destino para tener que volverlo a hacer 2 veces, ¿me entiendes? O sea, estoy entendiendo bien que... Ok, bien. Totalmente de acuerdo. Bien, súper. Sí, igual también Está ahí muteado, como Doc. tratando de complementar, perdón, creo que también hay otro punto de mejora, lo comentó como un poco brevemente Sandra, pero hoy esta máquina pues está completamente aislada y el formato de segmentación que manejamos es un formato propio que le llamamos como un punto Aisha, que es compatible solo con nuestro visualizador. Justo estábamos discutiendo esta semana, empezó como, o hay como una idea dentro del grupo hospitalario de crear un laboratorio de impresión 3D. Y entonces eso lleva a la decisión justo que platicamos en algún momento si deberíamos de imprimir los gemelos digitales que genera Aisha, pero pues no son STL reales para imprimir. Entonces, hoy, bueno, o cuando empezamos esto lo hicimos así como para ser más eficientes con el visualizador, para que estos modelos pudieran estar optimizados, que aguantáramos las cargas, porque como STL se quedaban muy pesados. Entonces, para un visualizador como web, que tenía que ser como muy fluido. Pero creo que eventualmente hay, no sé si una área de mejora en convertir estos STLs, cambiar todo el formato, etcétera, pero pues eventualmente, yo creo que no para el programa piloto, pero eventualmente como si surge acá, creo que surgirá con algunos otros clientes que pudieran querer esto impreso en 3D o usar los segmentaciones para otras cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿por qué desarrollaron un formato tridimensional y no usaron un formato existente tridimensional? Por el Pues, visualizador. La verdad es que hicimos pruebas del visualizador con varios formatos y la verdad es que las tecnologías como que ya existentes hacían que, digamos, se nos colapsara el visualizador o que no accediera bien o que tardara demasiado tiempo en cargar. También para el tema de realidad virtual, los modelos, yo creo que también mucho fue el tema de realidad virtual, o sea, los modelos STL eran muy pesados y disminuíamos demasiado el número de triángulos o de vértices que tenían, entonces ya los modelos se veían realmente muy mal, entonces pues la idea fue desarrollar mejor algo desde cero optimizado para esta funcionalidad, ¿no? Pero entiendo, pero digamos OBJ, o sea, hay múltiples, o sea, una cosa es como la optimización de triángulos
Sí, pero almacenar triángulos directamente en base de datos o en formato X para leer triángulos y procesar triángulos, o sea, pero no me queda muy claro por qué no se hizo basado en algo que ya existen librerías al respecto. claro, o sea, Mm, lo que yo te puedo transmitir que fue como lo que nos enfrentamos fue que las pruebas generales que hicimos con OBJ en realidad eran muy pesados. Con STL no lográbamos tener un equilibrio entre definición y tamaño. O sea, a lo mejor sí nos pudo, y yo creo que teníamos mucho el tiempo encima. O sea, yo creo que a lo mejor sí nos pudo haber ayudado entrar a investigar un poco más en el tema, poder revisar más a detalle, pero la verdad es que pues temas de tiempo, experiencia del equipo, etcétera, fue más fácil desarrollar algo desde cero en esta funcionalidad, ¿no? entiendo. O sea, aquí yo pongo como un puntito de mejora es, eh, porque tú te inventaste tu propio sistema punto Aisha, o sea, mantener información vectorial y tridimensional o triángulos tridimensionales en un formato estándar, lo que implica es que toca documentarlo, mantenerlo, mejorarlo continuamente. Sí, sí, sí. Entonces, si contratas a un nuevo ingeniero o lo que fuera y que el ingeniero aprenda formato Aisha, es más complejo que un ingeniero que ya sepa manejar algo estándar o que se Claro. vaya después, digamos, a meter dentro de un motor tridimensional como Unity o como em, se me fue el nombre. Hay varios motores tridimensionales, inclusive Amazon tiene su propio motor tridimensional Sí, para meterlo poder hacer desde cualquier tema de este estilo. Pues Exacto. así Sí. así lo Claro, sí, yo creo realizamos, que equipo. hay una área de oportunidad, insisto, o sea, yo creo que hoy modificar toda esta sección eventualmente es algo que podamos poner en la documentación, pero creo que alcanzarlo en un mínimo viable sería muy complicado, ¿no? Pero definitivamente es algo a poner ahí en las mejoras, ¿no? Y hay que pensarlo más esto que está saliendo de nuestro lado, que creo que ya hemos comentado en el transcurso de la semana, que pues eventualmente puede haber necesidades de impresión 3D, ¿no? O a lo mejor no necesariamente cambiar el formato funciona hoy, te diría que bien para segmentación y para la visualización solo en Aisha, a lo mejor generar más bien convertidores o eventualmente creo que podremos explorar como segundas fases, hay varias cosas que pudiéramos hacer, ¿no? ¿En Oculus lo desarrollaron en Unity o en Oculus lo desarrollaron directamente sobre Android bajo nivel OpenGL? Está en Está Unity. desarrollado sobre Unity. O sea, al final sí importan un objeto tridimensional estándar, porque Unity o lo dibujan triángulo a triángulo dentro de Unity. Según yo lo dibujamos triángulo a triángulo en Unity, pero ahí Fabián creo que nos puede ayudar. No, creo que no está Carlos, pero si no, nos podemos llevar este tema como más a detalle para decirles cómo funciona el tema. No sé, ahí, Fabián, si lo tienes como claro el punto. Yo creo que mejor no lo llevamos, ¿no, equipo? Sí, Doc, ahorita lo reviso en corto con Carlos. Si quieren lo revisamos y le respondemos bien esta pregunta, porque justo nos faltó y nos subimos a los ingenieros que ven el tema de Unity, pero sí está hecho en Unity. Ok. Eh, ¿En qué pregunta? Bueno, íbamos en la versión del lenguaje. Está si está en soporte o está en depreciated. Todo está en soporte. ¿Cómo se gestionan las dependencias? Aquí creo que Chio puede entrar un poco más a detalle en el tema de dependencias. Sí, bueno, del lado de front se gestionan ya sea con Yarn o con NPM y del lado de backend pues se hace la instalación directa desde el requirements. Esta Eh, Bien. parte. Creo que alguien tiene su mano levantada. ¿Paul? No, se me quedó. Espérate, Ah, ya la bajo. El criterio para escoger librerías, pues creo que aquí es completamente funcionalidad. ¿Cuáles son las librerías más importantes? Creo que ahí Chio nos puedes también ayudar, ¿no? sí, bueno, se utiliza 3GS para la parte del visualizador 3D, se utiliza Chart para la parte de las gráficas de laboratorios, la parte muy se utiliza para todo el look and feel.
Y la parte de Axios y Redux utiliza Redux para los manejadores de estado y para las peticiones hacia backend. Es Axios con X, Axios. Ok. Se lo cambio aquí. Sí, es... Y creo No, que aquí sin la faltó T. agregar. ¿Cómo? Sin la T, Doc, exacto. ¿Así, Sí, Action? sí, sí, gracias. Y creo que faltó agregar aquí también Daikon for Chin, ¿no? Ah, sí. Bueno, es que ese es... Sí. Entonces, al usar Redux es porque sí están usando algo digamos, de arquitectura funcional. O sea, sí analizan eventos y filtran por eventos dentro del código. Del backend, del backend, perdón, del frontend, sí, pero, o sea, en realidad no se tiene como bien planeada la arquitectura así. Sí se utiliza Redux, sí se filtran por eventos, pero no está del todo bajada como se debería. Ok. Actualizamos regularmente librerías y si hay alguna duda técnica conocida, creo que aquí es un no. No sé si quieren profundizar en algún punto para este tema. No, digamos, cuando uno dice que no se actualizan regularmente las librerías, hay una razón, o porque si uno pasa mucho tiempo en actualizar, de pronto existen em, errores a la hora de actualizar. O sea, o por qué no se hace regularmente, o cuál es el motivo por el cual no. Chido. Pues, o sea, por ejemplo, lo que se hace en el caso de React es que se corre el requirements y se actualiza lo que se debe actualizar por medio del requirements, pero en realidad nosotros no tenemos una estrategia para estarlas actualizando constantemente. A menos que, por ejemplo, leamos que se tiene alguna vulnerabilidad o algo por el estilo, es cuando se hace la actualización. Ok. ¿Y tienen, digamos, un listado de fechas de última actualización de librerías? No, no llevamos ese registro. Bien. Vale, súper. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, es ahí, Fabián, no sé si pudiste preguntarle a Charlie cómo se maneja lo de Unity. Sí, Doc. Nuestro formato, el formato .aisha, es un formato muy similar a FBX, en donde comprimimos todos los volúmenes en un solo archivo. Entonces, podemos convertirlo fácilmente a FBX y subirlo a Unity para que lo lea Unity en ese formato. Es como lo estamos trabajando para el tema de webs. Ok. O sea, el punto Aisha es un zip que tiene por dentro unos archivos. Algo parecido. Ujú. Listo. Perfecto. Creo que ya con eso quedó como mucho más claro lo del tema del formato. Eh, Existe base de datos. Ahí tenemos dos bases de datos, creo que ya la habíamos tocado, la que alimenta el PAX y la de uso general. ¿Qué tipo? SQL, se maneja en campos JSON para información no estructurada. Es una Aurora PostgreSQL, está alojado en AWS. No sé si en bases de datos existe alguna pregunta o algo particular. Em, Internamente, o sea, estoy viendo que son queries, se hacen vistas, store procedures, triggers, algo de eso. Aquí creo que, Fabián, tú nos puedes apoyar para esa parte, ¿no? Fabián o Chio. Stores procedures, no sé, pero vistas sí sé que se hacen, Doc. Ok, Y triggers. Ah, eso tampoco lo sé bien. ok. Ok. Eh, Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Otra vez, ¿cuál fue? Perdón. O sea, ya dentro de la base de datos, tú almacenas en tablas, ¿cierto? Relacionadas, pero ahí existen vistas, store procedures y triggers, con el cual uno puede hacer diferentes funciones. Entonces, Sí, sí, sí. la pregunta era si usaban eso o solamente son queries a tablas y vistas o cómo es internamente.
Principalmente usamos queries a tablas y vistas. Tenemos algunas procedures para hacer el monitoreo de, eh, ¿cómo se llama? De la línea base de cómo van llegando nuestros resultados, pero principalmente para la operación día a día es tablas y vistas nada más, queries directos. ¿Tienen separado, digamos, estadística de operación? O sea, como dos bases de datos aparte, ¿o es una sola mega base de datos? Es una sola. Y análisis Las digamos, únicas bases que están separadas es la del PAX con la base de datos de MRI, ¿no? ok. PAX sí maneja su propia base de datos. Y se conectan a la base de datos, digamos, hacen análisis de Power BI a ese tipo, a datos sobre la base de datos que puedan impactar operación. O sea, queries que puedan impactar operación al hacer análisis estadístico. No De repente, jalamos gran información de la base de datos para eso, no. No se hace petición de grandes paquetes de datos, no. Se hace la petición directa por paciente. Bueno, yo tengo una reunión, aquí los dejo en las mejores manos. Gonzalo va a estar liderando el resto de las preguntas, sobre todo más experto en seguridad que cualquier otro. Y vuelvo en 1 hora. Ok, súper. Muchas gracias, Paul. Pues vamos aquí. Bueno, entonces sigue si hay algún método para migraciones. No tenemos realmente como un método de gestión de migraciones. ¿Cómo manejamos las transacciones? Acá comentamos que no se tiene un registro de logs para auditoría. Ahí, Dani, creo que puedes ayudarnos a entrar un poco más en detalle en este tema. Sí. En materia de logs de base de datos, sí se almacenan métricas, se almacenan registros en CloudWatch, pero no tenemos todavía la parte de la auditoría de quién toca qué base de datos, y eso pues es un área de oportunidad que tenemos para implementar, ¿no? Hay, por ejemplo, aislar una base de datos aparte y todas las transacciones que se realicen en la base de datos de MRI, pues tendrían que, el quién, el cómo y cuándo, tendría que verse reflejado aquí en esta tabla de auditoría, ¿no? O en esta base de datos. Bueno, hay replicación o alta disponibilidad. Aquí hablamos de que si se tiene una replicación por clúster. Existen backups automáticos, ya lo platicábamos, que se hacen diariamente con retención. Habíamos dicho 3 días, ¿no? No 5. Y aquí en el volumen de datos, aquí les pusimos por confirmar si requieren como el tamaño exacto de datos. No es algo que tengamos a la mano, entonces más bien esta es la única que dejamos como preguntas a ustedes para ver cómo lo manejábamos. Pero si requieren como el volumen de datos y en qué específicamente requieren más o menos el volumen de datos. No sé si del lado de Mango Strata hay alguien para comentar este tema. Perdón, Juan Pablo, ¿qué tema? ¿La réplica? ¿Perdón? ¿Qué tema? Perdón, que no llegué. Sí. Ese tema de volumen de datos, o sea, aquí nos comentaban qué datos de volumen se maneja. Lo que necesitamos saber es, no es como un dato que tengamos muy a la mano, entonces necesitamos saber si requieren como el tamaño exacto y si requieren como el tamaño exacto de cada base de datos, de cada partecita, o cuáles son como los que más les interesa. No, tal vez entender, yo entiendo, lo tienen en un IBS, entender qué volumen tienen esos discos y con eso me parece que sería suficiente, o bien hacer alguna, depende de la base de datos, creo que es una Aurora, hay modo de calcular el espacio, los table space y ese tipo de cosas. Yo creo que con eso es más una cuestión de sizing, ¿no? Ok, perfecto. Esta es Aproximadamente no, porque no es una base de, ok, no es columnar, o sea que no.
evidentemente sí, probablemente tengan algún índice, ¿no? El dato que se consulta con mayor frecuencia, ¿tienen algún índice ahí? No sé, pero nos lo llevamos para revisarlo y les confirmamos como esta parte que es la única que dejaríamos como pendiente. Ok, ok. Ok, vale. Ahora pasaríamos como al tema de seguridad. Ahí creo que Dani nos va a ayudar bastante con el tema. ¿Quieres ir platicando como directamente, Dani, cada una de estas para no aburrirlos irles leyendo, sino que tú directamente las vas comentando? Sí, sí, claro, doctor. Para la autenticación equipo se utiliza Cognito. Tenemos un pool de identidades machine to machine, en donde nos ayuda a estar controlando quién consume la API y qué rol de consumo tiene, ¿no? Por ejemplo, si es un médico, solamente debería tener acceso a ciertas APIs, ¿no? No a la API de administración o a otras APIs de otro rol que no le corresponda. Entonces todo se maneja mediante Cognito. No tenemos una integración con un proveedor externo que nos ayude a verificar las identidades de los doctores. Aún se está llevando a cabo. Por ahí traemos algo que se llama Encode y que es un autenticador biométrico, que a lo mejor lo podríamos llevar a cabo, ¿no? Las autorizaciones se llevan a través de solicitudes de accesos con autenticación basada en roles, tanto para usuarios de consumo, como les comentaba equipo, y para usuarios aplicativos de nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, viene un nuevo microservicio y se requiere que el microservicio se comunique con servicios de AWS como S3, Secret Manager. No se le dan credenciales, sino que se le administra un rol para que él pueda usarlo y pueda hacer uso de estos servicios de AWS. Los datos están cifrados en reposo. Tenemos el servicio de las llaves de encriptación de KMS con AWS, lo que nos permite pues, cifrar datos en reposo de los buckets, de las bases de datos, utilizar también encriptación en tránsito con TLS. Los secretos de las bases de datos se generan automáticamente en Secret Manager por la bondad que nos da RDS. Y los secretos que le inyectamos a las aplicaciones las damos de alta en Parameter Store. De esta manera, cualquier aplicativo que se busque desplegar de forma containerizada puede tomar estos servicios del baúl, ¿no? Y simplemente consumirlos y utilizarlos. Si hay auditoría y login de seguridad, sí se tiene, como les comentaba, la parte del login de CloudTrail, en la parte de AWS, quién le mueve a qué recursos los despliega a qué rol. Esa parte sí la tenemos como controlada en la parte de la nube y tenemos los VPC Flow Logs que nos ayudan a validar todo el tránsito de red en nuestras redes privadas, ¿no? ¿Se han realizado pentesting? Sí, hemos realizado algunos reconocimientos de puertos, he realizado también alguna jardinización dentro de la arquitectura para la validación de los tokens JWT, la validación de los certificados TLS, que no pueda yo hacer un man in the middle, un hijacking también de token, los hemos llevado a cabo como para validar toda esta parte de las apificaciones, que ninguna máquina se encuentre con una IP pública. Toda esta parte sí las hemos llevado como a cabo de manera interna, pero no con algún proveedor externo, ¿no, Gonzalo? Ahí sí, una pregunta, Daniel, relacionada a lo de los VPC Flow Logs. ¿Eso los tienen constantemente prendidos y haciendo captura de paquetes o es una cuestión más de algún momento en el que hay que hacer algún debugging? ¿Cómo? Sí, lo tenemos ahorita activado, digamos, de manera ininterrumpida, ¿no, Gonzalo? Está analizando todo el tráfico. Ok. Sí. Y pues cumplimos normativas, nos apegamos, por supuesto, a IPA, Gonzalo, que es el ámbito hospitalario y sobre todo sin dejar de lado todos los que ya vienen de cajón, ¿no? NISIS, por ahí tenemos la implementación de Datadog, un servicio que se llama Cloud Security,
y este nos ayuda a irnos normando a todos los requisitos que nos dictamina cada framework de ciberseguridad. No sé si te quede alguna duda, Gonzalo, de alguno de los puntos. No, creo que está bastante claro. Autenticación con Cognito, cifrado lógicamente de los buckets. Por ahí también lo que habría que pensar es en los CVS que haya también que estén encriptados, sería como algo a pensar que estaría bueno. Lo de los VPC Flow me queda claro. La parte de Secret Manager, entonces, en el caso, supongamos, las variables de entorno que está utilizando el Docker Compose, supongamos, no sé, algún token o algo en específico, está en el Secret Manager y lo toma el Docker Compose de ahí, o cómo esa parte, Sí, entender justo. el manejo de secretos para estar alineados. Sí, justo la inyección de secretos se hace mediante Parameter Store de System Manager, pero la gestión de secretos de la base de bases de datos, los master password que nos genera RDS, sí se llevan a cabo sobre Secret Manager. Por eso colocamos ahí ambos sabores, ¿no, Gonzalo? Pero no en el caso de, supongamos, que hay que utilizar, vamos al caso de Django, ¿no? Django está haciendo una llamada o determinada, no conozco, tendría que ver el código, ¿no? Pero hace una llamada y necesita utilizar un secreto. Eso también está en Secret Manager. Yo entendería que sí, que Aurora por defecto sí deberían estar en Secret Manager, lo que vos decís, URL, password y demás. Pero bueno, por ahí eso más, no sé si es tan preocupante ahora, más adelante, una Sí, vez. pienso que eso más es como estrategia, ¿no? Por ejemplo, en Secret Manager podemos tener todo un mapa de secretos, que no vamos por todo ese mapa de secretos, sino vamos por cada uno de los secretos a Parameter Store. En Secret Manager nada más se guardan las master password de las bases de datos y ya. Ok. Y listo, serían todos los puntos de seguridad, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ahora en comunicación y datos, ¿qué protocolos o formatos médicos manejamos? Pues todo lo que llega en imágenes es DICOM. Todo lo de segmentaciones, como comentamos, es un punto AISHA que ya nos... Y para el tema de Oculus tiene la similitud con FBX, para laboratorios HL7 y para historia clínica CIE10, aunque ese lo dejaría como un poco entre comillas, porque en realidad no es como que hagamos nada con lo que llegue con CIE10. O sea, en realidad Aisha no hace nada en este sentido, ¿no? ¿Qué versión de protocolos? En el grupo se utiliza HL7 versión 2. Entonces, pues ese es como el que utilizamos hoy en día. Usan FHIR4. En realidad, aunque teóricamente el MIR debe ser compatible con ese formato, en realidad pues no lo utilizamos porque hoy dentro del grupo hospitalario nada se maneja a través de este esquema de integración. Sobre los objetos 3D, pues ya hablábamos que es .AIA, que es un formato propio y que solo es compatible o se hizo para que solo tenga compatibilidad con nuestro visualizador, fuera de lo que ya platicamos ahorita de Oculus y de FBX. Decomisan los archivos adicionales del estudio, PDF, 3D, JPG. No, en realidad, como ven, pues solo recibimos pues los DICOM directamente de radiología, no agregamos como nada más en ese sentido. Y para la data de pacientes se codifican en formatos internacionales, prótesis, diagnóstico, medicamentos. Nuevamente les colocamos el CIE10, pero como hemos estado viendo históricamente, en realidad nuestros reportes radiológicos no vienen estructurados, no están codificados con CIE10. Todo el laboratorio pues es un reporte estándar de resultados de laboratorio, entonces en realidad, digamos ya en la práctica pues no se aprovecha el CIE10 realmente. Para el manejo de código complementario o tabla de correspondencia para facturación y regulación, no, en realidad, pues no, nosotros no tenemos como sistema de Asha nada que ver con los sistemas de facturación, y no tenemos como un sistema de facturación directo en Asha como para clientes secundarios, porque hasta ahora pues no está clasificado.
No sé si este tema de comunicación y datos, que creo que es más complejo, pero creo que lo hemos ido comentando ya durante el transcurso de la sesión, exista como alguna duda en particular. No de mi lado. Ok. Entendería entonces que el generador, digamos, ese es el que está. La única duda que me queda es, digamos, todo estaría en la nube y la VPN por ahí volver me quedé viendo la arquitectura, yo le saqué una foto, a ver, quiero ver Aquí algo, está. a ver. Ok. Ese es el motor de integración, va por VPN Site to Site y donde nosotros vemos Hospital Ángeles Data Center, el motor de integración es el que está el intermediario, digamos, ¿no? Sí, que también es un MIR. Digamos, ese MIR no es de nosotros, ese MIR Uno en la es nube, de otro Philips. una Sí. VPN y ese motor de integración es el que está comunicándose con el otro MIR. Una vez que ingresa, eso termina en una base de datos en ese Aurora. Y la EC2 de PAX, ¿qué es lo que hace ahí basado en esa base? Toma decisiones y va hacia la otra base. O sea, ¿cuál sería la funcionalidad de la EC2 esa de PAX? Sí. Ahí, Sandra, creo que tú nos puedes apoyar. O Fabián, no sé. Perdón, otra vez, ¿podrían repetir la pregunta Sí, para...? que Ujú. esta EC2, ¿qué es lo que realiza? O sea, digamos que llega a través del motor de integración, que es un MIR al final del día. Llega aquí digamos, la información, luego la pasamos a la base de Ya, datos de Aurora y esta principalmente lo que EC2, ¿qué hace esa EC2 es atender, poder mandar los archivos DICOM a los buckets, en donde los estamos almacenando en AWS, y llenar nuestra base de datos de PAX con el registro de ese estudio o esas imágenes. Entonces, nuestra base de datos de PAX tiene el registro de pacientes, estudios, series e instancias por todo acomodado para que nosotros podamos hacer query retrieve. Entonces, también atiende las peticiones de las imágenes para nosotros poderlas consultar. Ok, voy a repetir a ver si entendí. Se comunica por VPN hacia Hospital con ese MIR. El motor de integración se encarga de traer esta información y no solo escribe en la base de datos, sino que termina dejando archivos en S3 y en este Aurora lo que hay son punteros diciendo, bueno, en tal S3 tengo tal imagen y cierta información, imagino metadata, y eso lo hace la EC2 de PAX, es la que se comunica con con el MIR que hay, hace esa interpretación, entiende qué files hay, ya sean imágenes, estudio, PDF, etcétera, y escribe esos punteros en el iJava backend. Algo así es, o dije algo que no Sí, corresponde. básicamente es eso. Ok. Y la que dice segmentación P3, esa, ¿qué funcionalidad tiene esa lambda de Entonces, arriba y la segmentación allí? la Lambda es el trigger que trabaja en las noches para levantar el servicio de segmentación y que podamos hacer la segmentación por bacheo. Y la EC3, la EC2, la P3 es la que tiene una GPU para poder hacer nosotros la segmentación. Ah, eso es un modelo que ustedes utilizan con GPU, levanta un trigger, o sea, bacheo por un cron, ejecuta esa lambda, eso levanta la instancia, ese modelo corre y es ahí donde ustedes hacen la segmentación y la información de esa segmentación termina cayendo en la base, digamos, ¿no? El En la resultado. base y en S3, todos los archivos que se van a consumir. Ok, y esos archivos son los mismos que decíamos, PDF, imágenes, etcétera. Son los archivos de los volúmenes, este formato .aisha, que es nuestro, y las imágenes de los cortes de segmentación que se van a mostrar en nuestros visualizadores. Y yo ahí por ahí una pregunta que no conozco tanto la industria, segmentación, o sea, ¿en qué consiste por ahí a grandes rasgos o desde el punto de vista funcional la segmentación? ¿A qué llaman segmentación? Por ahí es muy básica la pregunta, pero
Sí, no te preocupes. Segmentación significa delinear los bordes de una estructura en una imagen. Entonces delineamos los bordes de los órganos que estamos nosotros Ok, haciendo en 3D. Eso significa segmentación. ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces creo que con esto ya se aclaró. Y bueno, pues prácticamente es como todo lo del documento. No sé, con esto quedó como todo claro y lo que necesitan del tema de arquitectura. Si hay algo más en lo que quieran que pues platiquemos más a detalle. No. De mi lado no. No de mi lado, no. Digo, entiendo que teníamos la reunión más horas agendadas, creo que fuimos muy rápido porque creo que ya habíamos avanzado mucho en definiciones. No sé si entonces con esto estaríamos concluyendo pues la sesión de arquitectura o si hay algo más que quieran revisar. Nada más quedaría como pendiente el tema de analitos. Sí, yo ahí por ahí, Juan Pablo, lo que les pido es documentación que tengamos, este diagrama que vimos, lo que tengan en texto, así no esté del todo completo, a mí me sirve eh, para terminar de cerrar la idea. Si ven, me voy con una idea bastante completa de qué se trata. Si nos pueden compartir esa documentación, ese diagrama y toda la documentación técnica que tengan, de mi lado me sirve para el assessment. Y si va a haber otra sesión de arquitectura, déjame que lo hablemos internamente. Entendería que con esto es suficiente, pero bueno, tal vez surge alguna cuestión a reconsultar que por ahí Mavi les va a decir. Sí. Pero de mi lado eso, por ahí contar con la documentación, contar con toda la información en papel que tengamos, es suficiente para mí. Ok, vale, perfecto. Entonces, este documento sí lo tenemos, se los enviamos y pues revisamos a ver qué otra documentación tenemos. Como les comentaba, la verdad es que ese es como uno de nuestros muchas grandes áreas de oportunidad porque hoy hemos priorizado desarrollo sobre documentación y la verdad es que tenemos muy pocas cosas documentadas, pero nos echamos un clavado para ver qué cosas podríamos obtener y como bien dice, seguramente serán documentos no completos, etcétera, pero vemos si encontramos algo de eso, pero al menos esquema de arquitectura en formato de esquema de arquitectura se los enviamos hoy mismo. Buenísimo, gracias. Perfecto. Ahí, en un paréntesis, aparte de lo que tiene que ver con arquitectura, hay que cuadrar la reunión con lo que tiene que ver con el médico internista para ver el otro proceso ya Sí, de correcto. toma. Sí, Sí, que Ujú. yo creo que lo, ya no está la licenciada Rocío, creo que ya se bajó. Al inicio sí estaba, pero bueno, hoy mismo lo revisamos con ella y regresamos con ustedes. Dale, muchas gracias. Digo, acá, Recuerden que nosotros nos adaptamos a los horarios de ustedes, así que